Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Vamos a iniciar con una oración. Dios les bendiga, bienvenidos. Señor y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú estás en control de todo, mi Dios. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. A ti, mi Dios, llevamos toda nuestra confianza, mi Dios. En ti descansamos, Padre, porque tú eres un Dios que nos ayuda, que nos escucha. Te pido que me ayudes a mí, Padre, a que este mensaje sea conforme tú me lo has mostrado, Padre, por favor. Te pido que aquellos que están escuchando este mensaje también sean bendecidos por medio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y disponemos este tiempo para conocerte más, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Familia, en este día vamos a ver lo que es la palabra de Dios y este tema que es tu palabra me guía. La palabra de Dios es un tesoro de conocimiento y de sabiduría. Vemos, los que han tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, vemos que es la escritura que nos trae a nosotros el saber conducirnos, el saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y este conocimiento que les cuento, que la palabra de Dios, yo cuando conocí y empecé a leer la palabra de Dios, es como ese tesoro que estaba escondido y veo todas las maravillas que hay dentro de ella y que me han traído libertad. En muchas de las ocasiones cuando yo empiezo a leer un salmo o empiezo a leer algo en Santiago, empiezo a ver que hay tesoros ahí, hay perlas que Dios ha preparado para nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida. Y quiero ejemplificar esta parte de la palabra de Dios con cuando nosotros viajamos, ¿no? Tenemos un destino que a veces no conocemos o que está muy lejos, el viaje, pero lo marcamos hoy en día nos podemos apoyar de alguna aplicación, nos podemos apoyar de que nos manden las ubicaciones y es por lo que pues hoy en día es muy fácil llegar, ¿no? Pero en algunos tiempos a mí me tocó todavía trabajar con guía Roji, entonces era muy complicado poder llegar a cierto lugar, pero de que llegábamos porque había ese mapa, la guía que nosotros necesitábamos para poder llegar a nuestro destino. Y así es nosotros cuando estamos dentro de esta vida espiritual en la que nosotros vamos encaminados por medio de la palabra. Si nosotros en todo tiempo, cuando somos llamados, tenemos un destino a donde vamos a llegar. Tenemos bien marcado, vamos escudriñando la palabra y vemos que Dios tiene un lugar especial para nosotros. Él está preparando algo para nosotros. Entonces nosotros ya tenemos marcado ese destino. Nuestro punto donde vamos a llegar ya está marcado. Aquí lo que nosotros debemos de pedirle a Dios es cómo llego a ese punto, cómo llego al destino. Estoy aquí, sí. Tú me dices que el destino está allá también, pero ¿cómo llego? Porque si yo estoy aquí, pues posiblemente de aquí no pase, o si tú no me guías, pues posiblemente voy a tomar otra dirección y nunca voy a llegar al destino que tú has preparado para mí. Y así es la vida con Dios, saber que Dios es nuestra guía.
su palabra nos la dejó como guía para nosotros. Hay un ejemplo sobre el pueblo de Israel. Cuando viaja por el desierto, Dios desde el cielo mandaba alimento, el maná del cielo lo mandaba para que ellos pudieran seguir en el camino. Y nosotros ejemplificamos la palabra como el alimento que nosotros colocamos en nuestro corazón y en nuestra mente como conocimiento para seguir nuestro camino. Entonces ese maná, el pueblo de Israel lo despreciaba en gran manera porque ellos querían la carne que cuando ellos tenían en esclavitud, los panes, todo aquello que cuando vivían esclavos, ellos querían y menospreciaban el maná que Dios mandaba del cielo. Y en muchas de las ocasiones hay muchas personas que están como este pueblo de Israel, que no quieren, que desprecian la palabra de Dios, que les han hablado de la palabra de Dios, pero aún así han despreciado ese tesoro que han puesto en sus manos, pero no han querido. A veces son como esos israelitas que van en el desierto, que no tienen comida, pero cae maná del cielo y aún así no lo quieren. Y van por el desierto, pues desgraciadamente desnutridos, van por el desierto agobiados, enojados, porque a mí me pasa que cuando no como me molesto, me empieza a pasar algo físicamente que se demuestra así como en enojo, pero cuando ya hay alimento dentro de mí, ya hay una calma, ¿no? Y me imagino así el pueblo de Israel, que sin alimento, pues me imagino que todos estaban como odiosos, ¿no? Porque ya no querían este maná, pero sin en cambio Dios siempre tuvo el cuidado de ellos. Y en ocasiones pasa así con nosotros. Vamos a leer Santiago 1, del 21 al 22. En esta parte dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia, que tanto abunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios nos ayuda aquí a saber que debemos de quitar toda la malicia, y por eso el pueblo de Israel pasa este proceso, porque tenía que limpiarse de toda la malicia que venían trayendo de la esclavitud. Entonces sí, nosotros del mundo tenemos que pasar un proceso en el cual debemos de ir limpiando nuestra vida, ¿no? Y dice, y no solamente debemos de ser oidores de la palabra, porque posiblemente sea muy cómodo ir a una congregación, sentarte y escuchar el mensaje, pero lo que debemos de llevar a la práctica es aquello que escuchamos. No solamente oír, levantarnos y así como entramos volver a salir. No hay un cambio, no hay un, como dice esta palabra, desechando, no hay algo que nosotros desechemos, ¿no? Sino que desgraciadamente en ocasiones se sigue viviendo la vida que comúnmente se lleva, ¿no? Alejada de Dios, en la maldad, en el pecado, en el odio, en el rencor. Vemos que esta parte es importante, que no solamente seamos oídos, que no nos entre por uno y nos salga por el otro, sino atesorarlo, la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón para hacerla un fruto en nuestras vidas, que haya un fruto dentro de nosotros. No nos estamos engañando a nosotros mismos, o sea, nosotros mismos pensamos o creemos que poniendo un dedo sobre el sol lo podemos tapar y decir no pasa nada, ¿no? Como les decía, puedo salir y hacer lo mismo y pensar que no pasa nada. No es así. No nos podemos seguir engañando de la verdad, del tesoro que nosotros tenemos al alcance por medio de la palabra de Dios. Es algo que nosotros mismos debemos de saber, que la palabra de Dios no es una obligación, sino una decisión. La palabra de Dios no es algo difícil, es algo que nos da honra, es algo que puede hacernos saber que lo estamos haciendo bien.
En muchas ocasiones he comentado que la vida en Cristo no es para cualquiera, sino es para el valiente que deja atrás su carne, que deja atrás sus pensamientos para seguir a Jesús, para seguir los sueños que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios incomoda, sí, porque la sociedad hoy en día, el mundo y su cultura, la cultura que hoy manejan, la religiosidad, el egoísmo, el que son altaneros, agresivos y muchas cosas más que podemos ver hoy en día en la sociedad. Pero la palabra viene y te incomoda, ¿no? Porque cuando hablas por medio de la palabra de Dios, tú vas a hablar de amor, tú vas a hablar de perdón, tú vas a hablar de esperanza, de una vida nueva, de sanidad. Es así como nosotros, cuando vamos y Dios va formando en nosotros una persona nueva, va a haber un cambio en nosotros real. Y al principio nos incomoda porque hay un proceso en el cual, pues, a lo mejor tu carne quiere una cosa, pero Dios te dice, yo quiero que vengas por acá, esta es la ruta, esta ya no, la dirección correcta es aquí. Entonces es ahí donde te incomoda y es ahí donde recae la decisión. Ahí es donde nosotros debemos de saber que el camino del Señor es un camino de honra, de valientes que debemos de seguirlo. Si nosotros recordamos, Jesús cuando vino a la tierra, Él venía con un mensaje fresco, con un mensaje diferente a lo que muchos pensaban que Él iba a predicar. Ellos pensaban que iba a hablar de guerra, de posiciones en un territorio, cómo vamos a poder ganarle a los romanos, a lo mejor un arma para ese tiempo avanzada. Pensaban que Jesús iba a venir con ese tipo de mensaje. Pero cuando viene con un mensaje de amor, cuando viene con un mensaje de perdón, cuando viene con un mensaje de esperanza, aquellos sacerdotes, fariseos, escribas y algunas personas más tuvieron conflicto con Él, porque tenían ellos en mente cosas diferentes, cultura diferente, una religión diferente, una forma de ver la vida diferente. Entonces viene Jesús y les habla de perdonar, entonces por eso se frustran, se enojan contra Él y empiezan a hacer todas estas cosas en contra de Él. Así que cuando nosotros estemos predicando la palabra de Dios, a lo mejor muchas veces podamos sentirnos atacados, agobiados, pero no se preocupen, no nos va a pasar algo que no esté fuera de las manos de Dios. Nosotros debemos de seguir con ese mensaje fresco, con ese mensaje de amor, con ese mensaje que ha traído salvación a muchas personas y las va a traer, hablando de un presente y de un futuro. Entonces vamos a ver que el mensaje es el mismo, porque la palabra de Dios no es una religión, es una realidad que estuvo, que está y que estará para siempre. Entonces es algo que en su palabra la podemos ver igual ayer, la podemos ver hoy igual y para siempre. Hay un texto en Juan 1:1, si nosotros podemos leer este mensaje, habla de un inicio, en donde inició todo, ¿no? Y vemos que la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando que había alguien ya, un creador que ya estaba realizando un plan para nosotros. Si nos vamos a Hebreos 13:8, vemos que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es alguien que no cambia, que ese mensaje sigue vigente, sigue vivo en nuestras vidas. Y en primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es lo que les comentaba, es el mismo mensaje que Jesús vino a dar, es el mismo mensaje que nosotros debemos de predicar. Aún así estemos en conflicto con el mundo, aún así estemos en conflicto con las culturas, aún así estemos en contra de la religión, así aún estemos confrontando las ideologías de hoy en día. La palabra de Dios en nosotros produce cambio,
porque en muchas de las ocasiones pensamos que solamente son letras sobre un papel, pero la palabra de Dios en nosotros puede producir un cambio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si nosotros nos vamos a leer Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. En este primer versículo vemos cómo nos sugieren, nos invitan a escudriñar la palabra de Dios, porque en ellas tenemos vida eterna. Por eso cuando nosotros hablamos de una vida eterna es porque nosotros sabemos lo que Dios tiene para nosotros, porque a lo mejor es muy complicado solamente pensar en el presente, y regresamos al ejemplo, ¿no? A lo mejor tú estás en este punto y estás en tu presente, pero no piensas que hay un destino, que hay una vida eterna. Entonces, por eso es que es importante leer para saber que hay un destino para nosotros, hay una vida eterna. Y dice que, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros somos a veces la Biblia que muchos no leen, pero nuestra vida refleja esa palabra de Dios. Entonces es importante reflejar y dar testimonio de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Vemos que en la palabra de Dios tiene muchas funciones. Nos la ha dado Dios, nosotros es algo útil, porque vamos a enseñar, Dios nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia. Por eso es que puse esta como gráfica ascendente, porque así es Dios. Cuando nosotros estamos escudriñando, estamos tomando la escritura de Dios en nuestras vidas, va a haber un crecimiento en nuestras vidas. Nos va a corregir. A lo mejor estamos en números rojos, pero viene la palabra de Dios, empiezas a tomarla, a practicarla, entonces va a haber un ascenso en nuestra vida, van a empezar a haber ganancias en nuestras vidas, una vida de éxito. A lo mejor tú ya tienes por perdido todo, pero viene Dios y su palabra, y tú empiezas a leer en su palabra sobre las vidas de éxito que han estado ahí, que a lo mejor sí pasan un desierto, pero al final de todo hay una victoria para ellos. Entonces nosotros empezamos a confiar en fe, empezamos a crecer en victoria, empezamos a crecer en lo emocional, empezamos a crecer en el conocimiento. Entonces nuestra vida va a ser así, ascendente, cada vez más grande, porque la palabra es viva y eficaz, y lo veo en muchas personas, lo he visto en mi vida. La verdad es que hay muchos ejemplos dentro de nuestra congregación en la cual, para no hablar de alguna otra persona, voy a hablar de mí. Yo llegué de una forma no muy buena, pero empecé a escudriñar, tenía un hambre por leer, tenía un hambre por conocer. Aquí se daban unos cursos y trataba de estar en todos los cursos, porque yo quería saber quién era Dios, yo quería saber qué Dios tenía para mí. Y entonces empezaba y vi que la palabra de Dios era eficaz, porque yo empezaba a ver cambios en mi vida. Si a lo mejor antes vivía en ansiedad, en depresión, empezaba a ver que vivía más confiado, porque empezaba a leer algunos salmos, algunos proverbios, los evangelios, y veía que Dios sanaba, que Dios hacía cosas inimaginables, y decía: yo confío en este Dios, y trajo sanidad a mi vida, trajo restauración. Entonces veo que la palabra de Dios es viva y eficaz cuando nosotros la practicamos y la vemos en nuestro día a día, en nuestra vida. La palabra de Dios llega en donde ninguna persona puede llegar. Es como esta arma de dos filos, esta arma que posiblemente tú te puedas apoyar de muchas cosas, pero solamente la palabra de Dios llega ahí, ¿no? Ahí donde exactamente necesitas. A veces pasas por circunstancias complicadas,
empiezas a leer la palabra o recuerdas la palabra de Dios y sabes que hay una salida, sabes que hay un destino, sabes que hay una dirección. Y entonces empiezas a caminar en fe, y empiezas a confiar en Dios y vas a ver que vas a llegar a ese destino. A lo mejor puede ser que muchas personas te puedan aconsejar y a lo mejor te den palabras de ánimo y a veces no son las que tú necesitas, y hay muchas personas públicas que han experimentado esa parte que les estoy tratando de expresar. Tienen un hueco en su corazón, hay un faltante en su vida. No vemos a Daddy Yankee, ¿no? que dice: ¿de qué le sirve ganarme el mundo si no tengo a Dios? ¿No? Vemos que en muchas de las ocasiones hay personas con esos faltantes en su vida, pero reconocen y saben que solamente Dios llega a destino en nuestros corazones, llega y llena nuestro entorno, llena nuestra visión, y entonces es ahí donde sabemos que estamos completos, y no somos completos con algo que nos pueda ofrecer el mundo o las personas, sino que es la palabra de Dios. Es donde es la palabra, la pieza exacta en nuestra vida, en nuestros corazones. La palabra de Dios activa el espíritu, el alma y el cuerpo. Pone en acción nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No nos deja solamente parados aquí, nos pone en acción, a hacer cosas. ¿Qué tengo que hacer? Hacer viva la palabra de Dios. Y una palabra viva va a producir vida. Hay muchos libros literarios, hay muchos periódicos que son palabras y se quedan ahí. Posiblemente muchas son palabras muertas. Hay literatura también que hablan de Cristo, que hablan de la palabra, pero vemos que la palabra de Dios en todos los aspectos está viva. Y esas palabras que son vivas pueden traer vida a aquello que ha muerto: la esperanza, el amor, el perdón. Empieza a revivir cosas en nosotros. Vamos a leer Juan 5:39. Vamos a escudriñar la escritura, porque vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Regresamos a este versículo donde vemos que lo más importante que podemos hacer es ponernos en acción, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No, hablando del cuerpo, podemos hablar de nuestra mente. Tenemos que empezar a escudriñar, porque posiblemente, como les comentaba en un inicio, ¿no?, pensemos que con una aplicación vamos a llegar a nuestro destino, o posiblemente a lo mejor cambiamos de dirección, porque en nosotros parece ser que el camino es bueno o es el correcto, pero no. En donde nosotros vamos a encontrar el verdadero camino y la vida eterna son a través de las escrituras de Dios, y que debemos de dar testimonio. También en la palabra de Dios se asemeja a una espada. Cuando nosotros estamos en batalla, la palabra de Dios es nuestra espada con la cual podemos hacerle frente a todo. A lo mejor estás pasando una guerra espiritual, a lo mejor estás pasando por enfermedad, y sabes que Dios nos ha dado un arma para que nosotros podamos estar en ese día malo, en ese día complicado, en el cual nosotros podemos abrazar la palabra de Dios, y cuando sea necesario desenvainar esa espada y empezar a tener esa guerra espiritual por los hijos, por la familia, por el trabajo. Empezamos a saber que la palabra de Dios nos va a traer la victoria. Cuando la palabra de Dios es aquella que nos va a dar la victoria. Posiblemente no veas nada porque estás en tinieblas, pero la palabra de Dios es la que traerá luz. Y no debemos de ser como esas personas que ponen la luz bajo la mesa y posiblemente sean egoístas, sino nosotros ponerla sobre la mesa y compartirlas a aquellos que no lo tienen. Esa es la palabra de Dios, la que nos da la luz en medio de las tinieblas.
Eh, como la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es algo que cambia, algo que crea, algo que restaura, algo que trae consecuencias positivas a nuestras vidas. Y esa misma palabra que como les comentaba, se hizo antes, que se hace ahora y se va a hacer por los siglos, es la misma palabra. Si recordamos en un inicio, cuando en Génesis 1:3, por medio de la palabra de Dios, Dios dijo que sea la luz y fue la luz. O sea, dio una orden y la luz fue. Así es la palabra de Dios cuando nosotros a lo mejor en muchas de las ocasiones no lo escuchamos audiblemente, pero si vamos a la palabra de Dios vamos a ver que su palabra sigue teniendo poder aún cuando nosotros la estamos leyendo en papel, porque es una palabra viva, es una palabra que con tanto poder que transforma, que hace cosas en nuestra vida y en nuestro entorno. Estas mismas palabras que Dios ocupó para crear, también las ocupó en mi vida, porque muchos vivimos en esas tinieblas, muchos vivimos sin ver, muchos vivimos agobiados, pero la palabra de Dios en mi vida fue así: sea la luz, y fue la luz en mi vida. Y ahora puedo ver con claridad. Ahora puedo ver con claridad, y es algo que trato de, a lo mejor con palabras humanas expresadas por un servidor, pero que es un ejemplo de lo que también ustedes pueden experimentar. Que me llena de emoción saber que a lo mejor una palabra que Dios ponga en mi corazón y que ustedes las puedan escuchar, puedan cambiar ese entorno, esas tinieblas. Me emociona mucho el saber que de dónde estaba y a dónde soy, simplemente por la voz del Señor, por la palabra del Señor que fue viva en mi vida. Y anhelo mucho esta parte, que ustedes también puedan experimentar este amor, este perdón, este cambio en sus vidas. Es por eso que a veces los que están aquí en este púlpito empiezan a leer y a estudiar para saber cómo poder llegar al corazón de ustedes, de que ustedes puedan vivir el cambio que nosotros vivimos, la experiencia que Dios ha puesto en nuestras vidas, que ustedes también lo puedan disfrutar, que lo puedan palpar y no solamente se quede aquí como unas palabras vacías, sino que lleguen como palabra viva a sus corazones, en su familia, que vean que hay alguien que restaura, que hay alguien que sigue hablando palabras de bendición para nosotros, que hay alguien al cuidado de nosotros, porque en la palabra de Dios lo tenemos todo, la palabra de Dios es todo, porque la palabra de Dios es el camino, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios nos transforma, porque la palabra de Dios nos da victoria, porque la palabra de Dios nos da la libertad, porque en la palabra de Dios lo tenemos todo. En la tempestad, en donde, si recordamos cuando estaban en la barca, Jesús y sus discípulos, Jesús estaba dormido, mientras los discípulos luchaban contra la tempestad. Y no fue el ruido de los relámpagos, ni de las olas violentas, ni los tronidos que podía haber de la madera de la barca por el oleaje. A Jesús no lo despertó eso. Lo que lo despertó fue la voz de uno de los discípulos que quería ayuda, que quería un auxilio, porque posiblemente hubieran caído y hubieran muerto ahogados. Eso quiere decir que Dios nos escucha a pesar del entorno, a pesar de que podemos vivir entre tanto ruido, tanta maldad, pero Dios nos escucha a nosotros y viene a nuestro rescate y nos salva con su palabra. Aquieta la tempestad. Confía en Dios y en su palabra en todo momento. Hay que confiar porque su palabra aquieta la tempestad. Su sola palabra aquieta las situaciones complicadas en nuestras vidas. Por eso en este momento yo
con un corazón humilde, con un corazón agradecido, con un corazón noble, con un corazón de misericordia, yo los invito a que puedan leer la palabra de Dios. Que Dios por medio de su palabra habla a su entendimiento. Y a lo mejor posiblemente les pase como a las personas que vienen la palabra de Dios, que leía pero no entendía. Acérquense con alguien que sepa Biblia. Acérquense a una iglesia, a una congregación con una sana doctrina, con una sana palabra. Acérquense a una iglesia cristiana local. Que ustedes se puedan llenar de la palabra de Dios y lo que no entiendan poder ir con un líder y que ellos les pueda explicar lo que viene dentro de la palabra de Dios. El mensaje, Dios ocupaba muchas parábolas y a lo mejor cuando vamos creciendo no entendemos algunas cosas, pero hay personas que nos pueden ayudar a entender y a comprender el amor de Dios. Lo que nosotros podemos también hacer en lo íntimo, cuando nosotros le decimos a Dios, Dios ven y trae entendimiento a tu palabra en mi corazón, Dios va a traer entendimiento. O también posiblemente estés pasando por un desierto y estés perdido. ¿Sabes que en el desierto no hay nada, ni nadie? En el desierto no hay nadie que te pueda escuchar, no hay nadie que te pueda ayudar, pero ¿sabes quién sí está y que siempre ha estado? Es Dios, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a escucharnos. Y cuando Dios nos escucha, Él vendrá a nuestro rescate, Él nos guiará a nuestro destino, una tierra donde fluye la leche y la miel. Es con esto que terminamos este tema, saber que en nuestro destino hay un destino de victoria, un destino en donde nosotros viviremos gozosos, alegres, sabiendo que llegamos victoriosos, porque ahí disfrutaremos donde fluye el amor y la misericordia de nuestro Señor. Dios les bendiga, amada iglesia.